En los días en que los jueces gobernaban Israel, una historia de fe y promesa comenzó a tejerse. En la región montañosa de Efraín, vivía un hombre llamado Elcana con sus dos esposas, Penina y Ana. Penina tenía hijos, pero Ana, a quien Elcana amaba profundamente, era estéril. El corazón de Ana estaba oprimido por la tristeza y la burla de Penina. Año tras año, al subir a Silo para adorar al Señor, su dolor se renovaba. En su angustia, Ana derramó su alma ante Dios con una oración ferviente y desesperada. Prometió al Señor que si le concedía un hijo varón, lo dedicaría a él por todos los días de su vida. Su clamor no fue en vano, Dios escuchó su súplica y, en su tiempo perfecto, Ana concibió. Dio a luz un hijo al que llamó Samuel, que significa, pedido a Dios. Fiel a su voto, Ana esperó hasta que Samuel fue destetado. Entonces, con un corazón lleno de gratitud y obediencia, llevó al niño al tabernáculo en Silo. Allí lo presentó al sacerdote Elí, cumpliendo su promesa de dedicarlo al servicio del Señor. Este acto de entrega total nos enseña el poder de una oración sincera y la importancia de cumplir nuestras promesas a Dios. La fe de Ana no solo transformó su vida, sino que también marcó el inicio de una nueva era para Israel. Mientras Samuel crecía en el tabernáculo, sirviendo al Señor bajo la tutela de Elí, su vida contrastaba fuertemente con la de los hijos del sacerdote. Samuel hallaba favor tanto ante Dios como ante el pueblo. Su carácter puro y su devoción eran evidentes para todos. Sin embargo, Ofni y Faíns, los hijos de Elí, eran hombres perversos que no conocían al Señor. Deshonraban el sacerdocio, robando las ofrendas destinadas a Dios y cometiendo inmoralidades en la misma entrada del tabernáculo. Su conducta era una afrenta directa a la santidad de Dios y una piedra de tropiezo para el pueblo. A pesar de las advertencias de su padre, los hijos de Elí persistieron en su maldad. La paciencia de Dios tiene un límite, y un profeta anónimo fue enviado para anunciar el juicio divino sobre la casa de Elí. Se les quitaría el sacerdocio, y sus vidas terminarían trágicamente. En una noche memorable, mientras Samuel dormía en el tabernáculo, una voz lo llamó por su nombre. Pensando que era Elí, corrió hacia él, pero Elí le dijo que no lo había llamado. Esto se repitió 2 veces más, revelando la inexperiencia de Samuel en discernir la voz divina. Finalmente, Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al joven. Instruyó a Samuel para que, si la voz lo llamaba de nuevo, respondiera: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Así, Samuel aprendió a escuchar y a responder a la voz de Dios. El Señor se reveló a Samuel y le comunicó el terrible juicio que caería sobre la casa de Elí. La profecía se cumpliría debido a la iniquidad de sus hijos y la falta de disciplina de Elí. Samuel, con temor, transmitió el mensaje a Elí a la mañana siguiente. Desde ese día, Samuel fue reconocido por todo Israel como un profeta fiel del Señor. Su llamado nos enseña la importancia de la receptividad espiritual y la obediencia a la voz de Dios. Nos muestra que Dios puede usar a los jóvenes y a los humildes para sus propósitos más grandes. La historia de Israel tomó un giro dramático, marcado por la desobediencia y sus dolorosas consecuencias. La presencia de Dios, simbolizada por el Arca del Pacto, se convirtió en un punto central de esta crisis. Israel se enfrentó a los filisteos en una batalla, y el resultado fue una derrota devastadora. En su desesperación, los ancianos de Israel decidieron traer el Arca del Pacto desde Silo al campo de batalla. Creían que la presencia del arca les garantizaría la victoria, como si fuera un amuleto mágico. Sin embargo, su fe estaba mal colocada, confiaban en el objeto, no en el Dios del objeto. La batalla continuó, y la derrota de Israel fue aún mayor. 30.000 soldados israelitas cayeron, y lo impensable sucedió: el arca del pacto fue capturada por los filisteos. La noticia de la derrota y la captura del arca llegó a Elí. Al escuchar que sus 2 hijos, Ofni y Faíns, también habían muerto en la batalla, su corazón se quebró. La profecía de juicio sobre su casa se había cumplido de manera terrible. La esposa de Faíns, al enterarse de la tragedia y del nacimiento de su hijo, lo llamó Icabod, que significa «la gloria se ha ido de Israel». Elí, al oír la noticia del arca, cayó de su silla, se rompió el cuello y murió. Esta tragedia subraya que la verdadera gloria de Israel residía en la presencia de Dios, no en sus símbolos. El arca del pacto, ahora en manos de los filisteos, fue llevada a Asdod y colocada en el templo de Dagón, su dios. Pero la soberanía de Dios no podía ser contenida por ídolos paganos. A la mañana siguiente, Dagón apareció postrado ante el arca del Señor. Al día siguiente, Dagón no solo estaba postrado, sino que su cabeza y sus manos estaban cortadas, esparcidas en el umbral. Este fue un testimonio innegable del poder y la supremacía del Dios de Israel sobre los dioses falsos. Además, plagas de tumores y ratones asolaron las ciudades filisteas donde el arca era llevada. El terror se apoderó de los filisteos, quienes reconocieron la mano de Dios en sus aflicciones. Decidieron que el arca debía ser devuelta a Israel.
con temor y reverencia, la colocaron en un carro nuevo tirado por 2 vacas que nunca habían sido uncidas, junto con ofrendas de oro para apaciguar al Señor. Las vacas, contra toda lógica natural, se dirigieron directamente hacia Bet-Semes en territorio israelita. El arca fue devuelta, pero la curiosidad irreverente de algunos hombres de Bet-Semes los llevó a mirar dentro del arca, y muchos murieron. Este episodio nos enseña que la santidad de Dios debe ser tratada con el máximo respeto y reverencia. Con el arca de vuelta y la casa de Elí en ruinas, Samuel emergió como el líder espiritual y juez de Israel. Su liderazgo marcó un periodo de arrepentimiento y renovación. Después de 20 años de opresión filistea y la ausencia del arca, el pueblo de Israel comenzó a lamentarse y a buscar al Señor. Samuel les exhortó a quitar los dioses extranjeros y a servir solo al Señor. Les instó a arrepentirse de corazón y a volverse a Dios. El pueblo respondió al llamado de Samuel. Se congregaron en Mizpa, ayunaron y confesaron sus pecados ante el Señor. Samuel intercedió por ellos, ofreciendo un holocausto y clamando a Dios en su favor. Este fue un momento crucial de arrepentimiento nacional. Samuel erigió una piedra en ese lugar, llamándola Ebenezer, que significa piedra de ayuda, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Bajo el liderazgo de Samuel, Israel experimentó paz y prosperidad, y las ciudades que los filisteos habían tomado fueron recuperadas. A medida que Samuel envejecía, nombró a sus hijos, Joel y Abías, como jueces sobre Israel. Sin embargo, sus hijos no siguieron el ejemplo de su padre, se desviaron, aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia. Esta situación generó descontento entre los ancianos de Israel. Los ancianos se reunieron y fueron a Samuel en Ramá con una petición trascendental. Le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Querían ser como las demás naciones, con un rey visible que los gobernara. La petición desagradó a Samuel, pues la consideró un rechazo a Dios como su verdadero rey. Oró al Señor, y Dios le respondió que escuchara la voz del pueblo, porque no lo habían rechazado a él, sino a Dios mismo. Dios les permitiría tener un rey, pero no sin advertencias. Samuel advirtió al pueblo sobre las consecuencias de tener un rey: tomaría a sus hijos para su ejército, a sus hijas para sus servicios, sus mejores campos y viñas, y los diezmaría. Les dijo que el rey los oprimiría, y que en ese día clamarían al Señor, pero él no les respondería. A pesar de las advertencias, el pueblo persistió en su deseo, diciendo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. La voluntad del pueblo prevaleció, y Dios, en su soberanía, procedió a ungir al primer rey de Israel. Este fue un momento de gran expectación y cambio para la nación. En la tribu de Benjamín, vivía un hombre llamado Cis, cuyo hijo, Saúl, era un joven apuesto y alto, que sobresalía por encima de todos en Israel. Un día, los asnas de Cis se perdieron, y Saúl fue enviado a buscarlas, acompañado por un criado. Su búsqueda los llevó a la tierra de Zuf, donde Samuel residía. El Señor ya había revelado a Samuel que al día siguiente le enviaría un hombre de la tierra de Benjamín, a quien ungiría como príncipe sobre Israel. Así, cuando Saúl se acercó a Samuel para preguntarle por las asnas, Samuel lo reconoció como el elegido de Dios. Samuel invitó a Saúl a comer con él y le reveló su destino. Al día siguiente, Samuel ungió a Saúl en secreto con aceite sobre su cabeza, declarándolo príncipe sobre la heredad del Señor. Le dio señales específicas que se cumplirían en el camino, confirmando su llamado divino. Una de las señales fue que el Espíritu de Dios vendría sobre Saúl, y él profetizaría y sería transformado en otro hombre. Todas las señales se cumplieron, y Saúl experimentó una profunda transformación. Más tarde, Samuel convocó al pueblo en Mizpa para echar suertes y proclamar públicamente al rey. La suerte recayó sobre Saúl, pero él se había escondido entre el equipaje. Cuando lo encontraron y lo presentaron al pueblo, su imponente estatura y presencia confirmaron la elección. El pueblo aclamó: ¡viva el rey! Así, Saúl fue proclamado rey en Mizpa, aunque algunos hombres perversos lo despreciaron. Poco después de su proclamación, una amenaza inminente puso a prueba el liderazgo de Saúl. Naas, el amonita, sitió Yabes de Galaad y propuso un pacto cruel: sacar el ojo derecho a todos los habitantes. Los ancianos de Yabes enviaron mensajeros por todo Israel en busca de ayuda. Cuando la noticia llegó a Gabaa, donde Saúl estaba arando, el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre él. La ira de Saúl se encendió, y con una determinación divina, tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por todo Israel con un mensaje contundente: así se hará con los bueyes de cualquiera que no salga en pos de Saúl y de Samuel. El temor del Señor cayó sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Saúl organizó al ejército en 3 compañías y atacó a los amonitas al amanecer, logrando una victoria aplastante. La liberación de Yabes de Galaad fue un triunfo decisivo que demostró la capacidad de liderazgo de Saúl. Esta victoria consolidó la posición de Saúl como rey.
El pueblo, lleno de entusiasmo, propuso matar a aquellos que habían despreciado a Saúl. Pero Saúl, en un acto de sabiduría y humildad, dijo: «Nadie morirá hoy, porque hoy ha obrado salvación el Señor en Israel». Luego, Samuel llevó al pueblo a Gilgal, donde renovaron el reino y ofrecieron sacrificios de paz. El reinado de Saúl comenzó con promesas, pero la obediencia a Dios sería la verdadera prueba de su liderazgo. Samuel, el profeta fiel, continuó siendo la voz de Dios para el rey y el pueblo. Después de la victoria sobre los amonitas y la renovación del reino en Gilgal, Samuel se dirigió a todo Israel. En un emotivo discurso de despedida, repasó su trayectoria como juez y profeta. Desafió al pueblo a testificar si alguna vez había tomado algo de ellos o los había oprimido. El pueblo unánimemente testificó de su integridad, afirmando que Samuel había sido un líder justo y desinteresado. Samuel entonces les recordó la historia de Israel, desde Moisés y Aarón hasta los jueces, y cómo Dios siempre los había librado cuando clamaban a él. Les mostró cómo habían rechazado a Dios al pedir un rey. Samuel les advirtió solemnemente sobre las consecuencias de desobedecer a Dios. Les dijo que si ellos y su rey persistían en la maldad, la mano del Señor estaría contra ellos. Para enfatizar su mensaje, Samuel oró, y el Señor envió truenos y lluvia en tiempo de la siega del trigo, un milagro que llenó de temor al pueblo. El pueblo reconoció su pecado al pedir un rey y le suplicó a Samuel que orara por ellos. Samuel los consoló, diciéndoles que no temieran, pero que sirvieran al Señor con todo su corazón. Les recordó la importancia de la fidelidad a Dios, pues él no abandonaría a su pueblo por amor de su gran nombre. La primera gran prueba de obediencia de Saúl llegó en Gilgal, durante una guerra contra los filisteos. Samuel le había instruido que esperara 7 días para que él llegara y ofreciera los sacrificios. Sin embargo, el pueblo se dispersaba por el miedo, y Samuel no llegaba. Saúl, impaciente y temeroso de que el ejército se desintegrara, tomó una decisión precipitada. En lugar de esperar al profeta de Dios, él mismo ofreció el holocausto y los sacrificios de paz. Este acto fue una usurpación de la función sacerdotal y una clara desobediencia a la orden específica de Samuel. Apenas Saúl terminó de ofrecer el sacrificio, Samuel llegó. Al ser confrontado, Saúl intentó justificarse, culpando al pueblo y a la tardanza de Samuel. Pero Samuel lo reprendió severamente, declarando: «Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había mandado». Samuel le anunció a Saúl que su reino no sería duradero. Por su desobediencia, Dios buscaría un hombre conforme a su corazón para que fuera príncipe sobre su pueblo. Esta primera desobediencia de Saúl marcó el principio del fin de su reinado, revelando una falla en su carácter, la falta de obediencia total a la palabra de Dios. Mientras Saúl continuaba su reinado, su hijo Jonatán demostró ser un valiente guerrero y un hombre de fe. En una audaz incursión, Jonatán y su escudero atacaron una guarnición filistea en Micmas, matando a 20 hombres. Este acto provocó una gran confusión y pánico entre los filisteos. El pánico se extendió por el campamento filisteo, y el ejército de Saúl, que estaba en Gabaa, se dio cuenta de la conmoción. Saúl consultó el arca de Dios y luego se unió a la batalla. La victoria de Jonatán fue el catalizador de una gran derrota filistea. Sin embargo, Saúl cometió un error al imponer un juramento imprudente sobre el pueblo: «Maldito sea el hombre que coma pan antes de la noche, para que yo me vengue de mis enemigos». Este juramento debilitó a sus tropas, que estaban exhaustas y hambrientas. Jonatán, sin saber del juramento de su padre, comió un poco de miel. Cuando Saúl descubrió que alguien había roto su juramento, estaba dispuesto a ejecutar a Jonatán. Solo la intervención del pueblo, que reconoció la gran victoria que Jonatán había logrado, salvó su vida. Este episodio revela la impulsividad de Saúl y su tendencia a tomar decisiones sin consultar a Dios. El Señor, a través de Samuel, dio a Saúl una orden clara y específica: destruir completamente a los amalecitas, incluyendo hombres, mujeres, niños, ganado y ovejas. Esta era una sentencia divina contra un pueblo que había atacado a Israel en el desierto. Samuel confrontó a Saúl por su desobediencia. Saúl intentó justificarse, diciendo que había obedecido al Señor y que el pueblo había tomado lo mejor para sacrificar. Pero Samuel le respondió con una de las verdades más profundas de las Escrituras: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel declaró que, por su desobediencia, Saúl había sido rechazado como rey por el Señor. La rebelión es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Saúl, finalmente, admitió su pecado, pero su arrepentimiento parecía más por las consecuencias que por la ofensa a Dios. Samuel se negó a volver con Saúl. En un acto simbólico de la separación del reino, Samuel ejecutó al rey Agag. Desde ese día, la relación entre Samuel y Saúl se rompió definitivamente. Samuel no volvió a ver a Saúl, aunque lamentó su rechazo.
La desobediencia de Saúl selló su destino y abrió el camino para el próximo rey de Israel.